sobre el tejido óseo. Nuestra exposición está conformada por Anderson Ávila, Caridad Villegas, Mauricio Suárez, David Canache, Rojas María y mi persona, Mónica Castillo. A continuación les vamos a hablar sobre una breve introducción sobre la exposición. La histología es la ciencia biomédica que se encarga de estudiar los diferentes tejidos orgánicos, los cuales están formados por células que poseen diferentes funciones específicas o tienen funciones relacionadas. Es de mucha importancia el estudio de los tejidos, ya que de ellos dependen conocer las diferentes funciones que el organismo tiene a nivel celular, sus componentes y cómo se van desarrollando dichos tejidos, partiendo de que el tejido óseo representa la parte más importante del esqueleto. Nos dedicamos a realizar una breve investigación acerca de la formación, funcionamiento e importancia de este tejido, del cual podemos decir de manera general que es un tejido conectivo mineralizado cuyas células principales son osteoblasto, osteocito y osteoclasto. Desde las perspectivas más generales se da a conocer la composición y clasificación del tejido óseo, determinando las funciones que realizan las diferentes células que dan origen al tejido óseo, en diferencia a las del tejido óseo esponjoso y tejido óseo compacto, considerando conocer cómo se forman las laminillas óseas. En adelante trataremos de identificar características de la estructura, componentes, localización y funciones del tejido óseo. El tejido óseo es un tejido conectivo especializado que forma parte del esqueleto. Esto sirve al cuerpo como un soporte con varios propósitos, entre ellos el que erradica movimientos de soporte a la parte de inserción de los músculos. Cabe destacar que los huesos es por medio de una inserción que permite que los movimientos sean de protección. En el esqueleto forma la parte de las cavidades, protegiendo de distintos órganos internos. En eso protege la homeostasis, que son los minerales que sirven como los huesos, como un sujeto constantemente fundamental. El tejido óseo está sujeto a un constante desarrollo, a remodelado óseo, que se encarga de un tejido capaz de repararse a sí mismo y sin dejar cicatrices. La composición del hueso está compuesto por diversas células y por una matriz extracelular, cuyo principal componente son los colágenos tipo 1, que son hidroxiapatita de agua. A pesar de la composición del hueso, los efectos ambientales y localización tienen diferentes factores: edad, variabilidad genética, efectos ambientales y localización del hueso en el esqueleto. Los huesos están formados en el tejido óseo, aunque este no se proporcione de una manera general, va acompañado de un tejido conectivo, proporcionando un tejido cartilaginoso. El tejido conectivo forma un periostipo y un endostipio con unas membranas que evitan la superficie externa e interna de los huesos. Las células formadoras del tejido óseo son los osteoblastos. Los osteoblastos se agregan con los componentes de la matriz extracelular. Son células sumamente importantes, desarrollados en la matriz extracelular. Recibe el nombre de sustancia extoide y contiene protoglucanos y glicoproteínas con abundantes fibras y colágenos, que son los osteoblastos. Depositan sobre las fibras del colágeno las sales de hidroxiapatía, fosfato de calcio, que mineralizan el hueso, otorgándole al tejido una gran rigidez. La gran parte del calcio y del fosfato del organismo que se encuentra en el tejido óseo, cuando las células tienen y se quieren complementar, se rodean por la MEC, que recibe el nombre de osteocito. Están presentes principalmente en el cuerpo central, desde donde se ubica el núcleo y la mayor parte del citoplasma, y prolongaciones delgadas que dan un aspecto uniforme en forma de araña. A medida que se produce y se depositan las células
se determina principalmente las variedades del tejido óseo esponjoso y el compacto. La diáfisis o cuerpo de hueso presenta un revestimiento del tejido óseo, formando laminillas concernientes. El tejido óseo es un tejido metabólicamente muy activo. Los huesos crecen durante la infancia y la adolescencia y realizan una continua actividad de remodelación a lo largo de la vida. La remodelación del tejido está influida con la actividad física desarrollada. El crecimiento, la remodelación de la vida se basa principalmente con la acción combinada con los osteoblastos y los otoclastos y los otoblastos. Los otoclastos son células de gran tamaño multinucleares, formadas por la función y composición presentadas por la médula ósea y son muy elevados a un contenido de enzimas lisosómicas. En resumidas conclusiones, doy a conocer sobre todo lo referente al tejido óseo. Tipos de tejido óseo. Prosaicamente se distinguen dos zonas óseas con características diferentes y sin límite neto. Estas representan dos formas diferentes de estructuración del tejido óseo. Tejido óseo esponjoso. El hueso esponjoso constituye la mayor parte del tejido óseo de los huesos cortos, planos y de forma irregular de la epífisis de los huesos largos. El tejido esponjoso de los huesos de la pelvis, la costilla, las vértebras, el cráneo y algunos extremos de los huesos largos es el único reservativo de médula ósea roja, por lo tanto de hematopoiosis en los adultos. Está formado por laminillas dispuestas en un encaje irregular de finas placas de los huesos llamados trabéculos. Los espacios entre los trabéculos y de algunos huesos está ocupado por médula ósea roja productora de células sanguíneas. Tejido óseo compacto o denso. Está localizado en la capa externa de los huesos largos, formando la diáfisis en el exterior y en el interior de los huesos planos y en distintas zonas. En los huesos cortos, según cada hueso en concreto, es un tejido duro, denso y frágil. Buenos días, mi nombre es Maureen Castillo y yo le vengo a hablar sobre la formación del tejido óseo. Es el proceso mediante el cual se forman los huesos. Se conoce como osificación. La formación del tejido óseo por síntesis y secreción de matriz ósea orgánica por los osteoblastos, que al poco tiempo sufre mineralización. Hay dos tipos de osificación: osificación intramembranosa y osificación endocondral. La osificación intramembranosa es donde el hueso se forma por diferenciación de células mesenquimalíticas en osteoblasto. Osificación endocondral es donde el hueso se forma en un borde reformado de cartílago con la forma general del futuro hueso. Es muy importante saber la formación del tejido óseo, que la formación del tejido óseo inicia a partir de la 8ª semana. La clavícula es el primer hueso en comenzar este proceso y se lleva a cabo a través de dos mecanismos de osificación, las cuales son osificación intramembranosa y osificación endocondral. La función del tejido óseo realiza tres funciones muy importantes, las cuales son el soporte, la protección a los órganos, homeostasis del calcio y también consta de otras funciones: movimientos gracias a los músculos insertados en él y producción de células sanguíneas, médulas rojas y almacén de grasas de reserva, médula amarilla. También sintetización de colágenos que da al hueso la prioridad de tensión. Variantes del tejido óseo. Dependiendo de la cronología o edad, hay dos tipos de variantes del tejido óseo. El primero es el tejido óseo inmaduro, no laminar, plexiforme, primitivo o primario. Este tejido es aquel que aún no está organizado del todo. Lo que le caracteriza es que las fibras colágenas no están organizadas como deberían, y son fibras gruesas, desordenadas, y además las células están situadas al azar, lo que le proporciona mayor flexibilidad, debilidad y deformabilidad. Este aparece durante el desarrollo embrionario y en los primeros 3 a 4 años de edad. A veces puede quedar tejido óseo inmaduro en algunas localizaciones, como zonas de inserción de tendones, suturas craneales y en los pequeños huesecillos del oído. Sin embargo, también en los alvéolos dentarios. El hueso inmaduro puede aparecer en situaciones fisiológicas durante el proceso de consolidación de las fracturas. Este aparecerá en el callo de la fractura. También puede aparecer en determinadas patológicas como metástasis óseas
donde las células tumorales anidarían en el hueso y formarían un tejido metastásico. También aparecen enfermedades como la osteopatía de Paget y en la osteogénesis imperfecta. El segundo tipo sería el tejido óseo maduro secundario o laminar, formado por láminas perfectamente estructuradas donde el colágeno se dispone en situación perfectamente orientada. Es el que tendremos en los huesos seguros a partir de los 4 años. Las fibras colágenas están perfectamente ordenadas y esta disposición variará según sea el hueso esponjoso o laminar. Esta disposición permite al hueso soportar diversas cargas. Ahora, el tejido óseo se clasifica desde el punto de vista histológico de la siguiente manera. El primero sería el tejido óseo inmaduro, tejido óseo maduro y el tejido óseo laminado, que comprende el compacto, esponjoso y fibroso. Ahora, el tejido óseo maduro se forma de manera rápida y desordenada, como ya lo habíamos dicho antes. Y es por esta razón que este tejido no muestra un aspecto laminilla organizado. Contiene una cantidad mayor de células si se compara con otro tipo de tejido óseo y al microscopio óptico de luz este tejido se observa de forma basófilo. El tejido óseo maduro, a diferencia, se forma de manera lenta y ordenada. El hueso es compacto e histológicamente está compuesto por unidades llamadas osteomas o sistema de Haber. Por su parte, el tejido óseo maduro esponjoso posee una estructura similar a la del tejido compacto, con la diferencia de que no se observan las osteonas. Característica del tejido óseo. El hueso es un tejido conectivo especializado que forma junto con el cartílago el sistema esquelético. Este sistema posee 3 funciones: mecánica, soporte y sitio de anclaje muscular para la locomoción; protectora, para los órganos vitales y la médula ósea; metabólica, reserva de iones para el organismo entero, especialmente calcio y fósforo. En el hueso y en todos los tejidos conectivos, los componentes fundamentales son las células y la matriz extracelular. Esta última es particularmente abundante en el tejido y está compuesta por fibras colágenas y proteínas no colágenas, tipo de células óseas y sus características. Las células óseas son las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Cada una de estas células tiene funciones particulares en la fisiología ósea y poseen características histológicas bien diferenciadas. Los osteoblastos, osteocitos y los osteoclastos juntos forman la unidad moldeadora del hueso. Células osteoprogenitoras u osteogénicas. Estas células se encuentran en la capa interna del periósteo y en el endostio. Derivan del mesenquima embrionario y pueden dar origen por diferenciación a los osteoblastos. Bajo ciertas condiciones de estrés, también pueden diferenciarse en células condrogénicas. Son células en forma de uso con un núcleo oval, escaso citoplasma con retículo endoplasmático rugoso y un aparato de Golgi pobremente desarrollado. Tienen abundantes ribosomas y se encuentran muy activas durante el periodo de crecimiento óseo. Los osteoblastos. Estas son las células derivadas de las células osteogénicas. Se encargan de sintetizar la matriz orgánica del hueso, es decir, el colágeno, los proteoglicanos y las glucoproteínas. Se disponen en capas superpuestas en la superficie del hueso. Su núcleo se encuentra en el lado opuesto de la porción secretora rica en vesículas. Poseen abundante RER y un aparato de Golgi bien desarrollado. Poseen cortas proyecciones que hacen contacto con otros osteoblastos vecinos. Otras prolongaciones largas los conectan con los osteocitos. A pesar de que la mayor parte de la matriz ósea es calcificada, alrededor de cada osteoblasto e incluso cada osteocito queda una delgada capa de matriz ósea no calcificada que recibe el nombre de osteoide y que separa las células de la matriz calcificada. Los osteocitos. Estas son células derivadas de los osteoblastos inactivos y se denominan células óseas maduras. Se encuentran alojadas en las mencionadas lagunas de la matriz ósea calcificada. Existen entre 20.000 a 30.000 osteocitos por cada milímetro cúbico de hueso. Los osteocitos son células aplanadas con núcleos planos y escasas organelas citoplasmáticas. Son capaces de secretar sustancia ante estímulos mecánicos que causan tensión en el hueso. Los osteoclastos. Estas células derivan de las mismas células progenitoras que los macrófagos tisulares y los monocitos circulantes. Estas se encuentran en la médula ósea y son células progenitoras de granulocitos y macrófagos. Un osteoclasto es una célula grande, multinucleada y móvil. Mide unos 150 ohm de diámetro y puede tener hasta 50 núcleos. Posee una zona basal donde se encuentran los núcleos y las organelas, un borde en cepillo en contacto con el hueso calcificado, unas zonas claras periféricas al borde del cepillo y una zona vesicular. La función principal de estas células es la de resorción ósea. Una vez ejercen su función, sufren apopsis, muerte celular programada, y mueren. Para iniciar el proceso de resorción óseo, el osteoclasto se adhiere al hueso a través de las proteínas llamadas integrinas
y allí comienza el proceso nuevamente. Bueno, ya para concluir con nuestra exposición, podemos decir que en la perspectiva que allí adoptan sobre el tejido óseo es que está formado por células que ayudan a la calcificación de los huesos hasta llegar a su forma y estado definitivo. Cada una de estas células posee una función específica. Células como las osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos son las que van a dar origen al hueso esponjoso o al hueso compacto. La osificación serán los mecanismos que darán origen a las células óseas que se cementarán y formarán el hueso. Muchas gracias. Muchas gracias por haber prestado su atención.